amigos testigos de Jehová y público en general. Muchos testigos de Jehová dicen que ellos preferirían estar en el engaño, en la mentira, en el error, pero dentro de la organización de la Watchtower, que estar fuera de ella con la verdad. Es increíble. Muchos testigos de Jehová prefieren estar dentro de la Watchtower, aunque estén en el error, que fuera de ella con la verdad. Con eso quiere decir que ellos le dan mucha importancia a estar dentro de una organización visible, que se hace llamar como la organización de Jehová. Así les enseñan mentiras. Ellos piensan que, a pesar que pueden estar engañados o tener doctrinas falsas, el hecho de estar dentro de la organización de Jehová y es suficiente para obtener la salvación, porque la Watchtower les ha metido eso en la cabeza, que la Watchtower es el arca de salvación, que fuera de ella no hay salvación, y que el deber del testigo de Jehová es traer a la mayor cantidad de gente posible a la organización de Jehová para que puedan obtener la salvación. Y como tienen encasillado eso, que la organización de Jehová se encuentra en la salvación, así hubiera error dentro de la doctrina de la Watchtower, lo importante no es estar en la verdad, sino estar dentro de la organización, porque dentro de la organización se tiene la salvación. Así se crea en doctrinas falsas. Esa es la manera como la Watchtower ha inculcado en la mente de los testigos de Jehová, que ellos tienen que estar dentro de la mamá Watchtower, que es su madre, a quien debe respetar y deben cuidar, porque ella le va a dar la protección, así estén equivocados. Increíble. Hoy día quería tratar un asunto muy interesante que tiene que ver con un libro que ya lo he mencionado antes a ustedes, que se llama El Arpa de Dios. Este es un libro, y se lo dirijo aquí a mi amigo Arturo Angulo, que le gustan los libros antiguos de la sociedad. Quizás se tenga este que se llama The Arp of God. Existe este libro también en español del año 1930. Este libro contiene en sus páginas una declaración muy interesante que hizo el juez Rutherford. Pero antes de eso vamos a poner los anteojitos de lectura, porque yo no veo bien, ya estoy viejito. En primer lugar vamos a mostrarles a ustedes cuándo fue escrito este libro. Vamos a ver el prefacio. Es un libro que ya está bastante viejo, dentro de unos años más va a tener 100 años. Aquí tenemos la fecha del libro. ...1921 por la Asociación de las Personas del Púlpito, Brooklyn, Nueva York, United States. Y aquí está el nombre del autor. Lo ven ustedes acá, dice The Arp of God, The Arp of God, la arpa de Dios. Dice, prueba concluyente que millones que ahora viven no morirán jamás. Escrito por Joseph Franklin Rutherford. ¿Lo ven ustedes? ¿Saben ahí? Autor, ¿pueden los vivos hablar con los muertos? Y autor del libro, millones ahora vivientes o que viven nunca morirán, etcétera, etcétera. Joseph Franklin Rutherford. El arpa de Dios. Este libro quiero lo saco a colación para los testigos de Jehová que nunca han escuchado este libro, quizás los nuevos testigos de Jehová que entran como miembros. Los de miembros de Fuerza de los Serenos ya lo conocen muy bien porque lo he mencionado muchas veces, pero esto está dirigido pues para los testigos de Jehová como Rod Fernández, que quizás ignore la existencia de este libro, escrito por el juez Rutherford y publicado en 1921, como hemos visto, 3 años después de la supuesta nominación del esclavo fiel discreto en 1919. Y como la Basori viejito tiene su cerebrito, quiero compartir mi cerebrito con los jóvenes testigos de Jehová, y no tan jóvenes, pero que son un poco duritos, porque tengo que hablarles como niñitos para que entiendan. Tengo que rebajarme al nivel de ellos y hablarles fácil, hablarles bonito y fácil para que entiendan, porque si lo complico un poquito, le puede salir humo en la cabeza. Yo quiero leerles a los testigos de Jehová jóvenes lo que declaró el juez Rutherford en este libro 3 años después de 1919, en que supuestamente había sido escogido el esclavo fiel discreto, lo más capacitado. Y esto se encuentra en el párrafo 420 de este libro,
400, que la página la mencioné, 239, la vez pasada la mencioné, y es digno de mostrárselo a ustedes lo que dijo el señor Rutherford en 1921, 3 años después de la nominación del esclavo. Y la Watchtower dice que cuando el juez Rutherford salió de prisión con sus directores en 1919, en el mes de febrero salieron de prisión después de haber estado formando parte de la Organización de Satanás hasta ese año 1919. Salieron de la Organización de Satanás, se volvieron a la Grande Moderna, que estuvieron en cautiverio y que salieron para pedir perdón a Dios de sus pecados y transgresiones, y que Jesús los perdonó y los nominó como su esclavo fiel y discreto a estos directores encabezados por el más capacitado, el señor Rutherford. Entonces el señor Rutherford fue nominado por Jesús como el más capacitado como el presidente de la sociedad Watchtower, que había pedido perdón a Dios por sus pecados juntos con sus compañeros estudiantes de la Biblia, que también estuvieron presos, que fueron 7. Todos se reunieron en la asamblea de Cedar Point, Ohio, de ese año de 1919, y pidieron perdón a Jehová por sus pecados, y que Jehová los perdonó y Jesucristo también, y por eso Jesús los nombró como su esclavo fiel y discreto. Es decir, que el juez Rutherford y sus allegados compañeros que estuvieron presos también fueron pues parte de ese esclavo fiel y discreto nominado por Jesús en 1919, porque pidieron perdón a Jehová por sus transgresiones, tal como versa la doctrina. Curiosamente, el juez Rutherford en 1921, 3 años después de la supuesta inspección y nominación del esclavo, en 1919, cuando se emprendió la inspección, 1914, y duró hasta 1919, como dice la Watchtower, a partir de 2013, dijo algo muy curioso, pues, el señor Rutherford, y quiero leérselos a los testigos de Jehová, credurones, fanáticos, duritos de cerebro. Le estoy hablando bonitos, fácil, para que entiendan, porque si no, se les sale humo en la cabeza. Vamos a ver qué dijo en la página 239 de Judge, o sea, el juececito Rutherford. ¿Qué dijo acá? Y lo vamos a traducir. Fíjense ustedes qué bonito lo voy a poner. Está en inglés, por supuesto. Dice el párrafo 420 de la página 239. Without a doubt, Pastor Russell filled the office for which the Lord provided and about which he spoke, and was therefore that wise and faithful servant, ministering the household of faith meet in due season. ¿Qué quiere decir eso? Sin ninguna duda, el pastor Russell ocupó esa posición por el cual el Señor proveyó y por el cual él habló, y fue por lo tanto él ese esclavo o ese siervo fiel y prudente, suministrando a la casa de la fe el alimento a su debido tiempo. El pastor Russell murió en una edad temprana, en 1916. Tenía más que 64 años cuando murió Russell. Entonces, queridos amiguitos, testigos de Jehová, jovencitos, fanáticos que no quieren ver, viene la pregunta del $1.000.000. A ver, niños testigos de Jehová, jovencitos, fanáticos que defienden la Watchtower. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿cómo es posible que el juez Rutherford, que fue nominado como el esclavo fiel y discreto en 1919 cuando salió de prisión y pidió perdón a Dios por sus transgresiones, junto con sus compañeros que estuvieron presos, como versa la doctrina, que en 1919 él salió de prisión el mes de febrero, y que pidieron perdón a Dios, y Dios los perdonó, y Jesús los nominó como su esclavo fiel y discreto, escogiendo los más capacitados? Por supuesto, eso incluía al presidente de la Watchtower, el señor Rutherford, como el más capacitado, como aquel que formaba parte del esclavo fiel y discreto nominado en 1919, ya purificados, limpios de sus pecados anteriores, porque salieron de la organización de Satanás en 1919, pidieron perdón a Dios por sus pecados y Dios los perdonó. Y Jesús dijo: como están perdonados, yo también los perdono, así que los nombro como mi esclavo fiel y discreto. Eso era pues el juez Rutherford, ¿no es cierto? La pregunta del $1.000.000 es esta: ¿por qué él dijo 3 años después que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el señor pastor Charles T. Russell, que Jesús escogió, que había ofrecido para que suministrara alimento a su debido tiempo a la casa de la fe de los domésticos, tal como hemos leído? ¿Cómo puede ser posible que el señor Rutherford,
que salió de prisión y pidió perdón a Dios con sus compañeros por sus transgresiones hasta 1919 y salieron liberados y purificados y nominados como el esclavo, nunca supo que Jesús los había nominado a él y a sus compañeros que estuvieron presos como el esclavo fiel y discreto en 1919, después que Dios los había perdonado por sus pecados, y él nunca se enteró de eso. Nunca supo ni tuvo idea, ni Jesús lo llamó para decirle: ahora tú eres mi esclavo fiel y discreto junto con tus compañeros que estuvieron presos porque han pedido perdón y los escojo usted, los más capacitados, para que sean mi esclavo fiel y discreto. Y Jesús nunca se enteró de eso. Y el juez Radford nunca se enteró que él había sido nominado como esclavo fiel y discreto junto con los más capacitados. Y es por eso que, ignorando esa nominación, en 1921, en este libro que les acabo de mostrar, él declara que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Charles C. Russell, que Jesús escogió para que suministre el alimento a su debido tiempo para alimentar la casa de la fe de los domésticos. ¿Cómo puede ser posible que dijera eso el señor Rutherford en 1921, 3 años después de 1919, 3 años después de 1919, que suponía que ella debió tener conocimiento que él había sido nominado como el esclavo fiel y discreto, ya purificado junto con sus compañeros como los más capacitados para ser parte del esclavo fiel y discreto, y nos llega en 1921, 3 años después de 1919, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Como siempre digo, pues los muertos siguen hablando, pues. El señor Rutherford habla después de muerto con este libro y escuchamos su voz. Escuchamos este libro de 1921 y se sigue escuchando la voz del señor Rutherford diciendo que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. ¿Cómo puede ser eso posible si la Watchtower nos ha dicho en la tarea del 15 de julio de 2013 que Jesús hizo una expresión en 1914 que duró hasta 1919 y que en 1919 escogió su esclavo fiel y discreto, ya purificado, porque los halló fieles y discretos, porque pidieron perdón a Dios por sus agresiones, y ya purificados Jesús nos nomina como su esclavo fiel y discreto en 1919. Eso estaba pues dirigido al juez Rutherford y sus compañeros expresidiarios que estuvieron presos con él. Salieron purificados y los nombró Jesús como su esclavo fiel y discreto a los más capacitados como versa la doctrina, entre ellos obviamente el más capacitado, el señor Rutherford. ¿Cómo es posible que solamente 3 años después él no tuviera ni idea que Jesús lo había nominado en 1919 a él y a sus compañeros como los más capacitados, como el esclavo fiel y discreto? No tuviera ningún conocimiento, no había recibido ningún informe de que él había sido nominado, y tampoco ninguno de sus compañeros los más capacitados, ni tenían ni idea de eso. Y lo peor del caso, que si Jesús hizo una expresión que duró de 1914 a 1919, ¿cómo es posible que no se haya enterado el juez Rutherford, que era un miembro de alta jerarquía, que Jesús estaba haciendo una inspección al templo espiritual? Nunca se enteró de eso. Nunca se enteró que Jesús estaba haciendo una inspección en 1914. De lo contrario, lo hubiera dicho en este libro de 1921, que él fue nominado en 1919 con sus demás directores más capacitados para ser esclavo fiel y discreto. Inclusive hubiera contado la historia que Jesús empezó esa inspección para seleccionarlo a él en 1914. No menciona nada de esa historieta que se publica en la tarea del 15 de julio de 2013, que Jesús hizo una inspección en 1914 y que en 1919 le escogió el esclavo fiel y discreto, los más capacitados que están vivos en ese entonces, que incluía el mismo Rutherford. Y vemos acá que Rutherford replica, habla desde la tumba, y dice: eso es mentira. Yo nunca me enteré de una expresión de Jesús de 1914 que duró hasta 1919 y que en 1919 me hayan escogido a mí como el más capacitado, y junto con mis compañeros que estuvieron presos, que pedimos perdón a Dios y que Jesús nos nominara a nosotros como el esclavo fiel y discreto en 1919. No tenía ni idea de ello. Prueba de ello que Rutherford habla desde la tumba y sigue hablando, y se escucha su voz cuando leemos el libro El arpa de Dios de 1921,
donde él declara: falso, el esclavo fiel y secreto no soy yo y mis directores o hermanos más capacitados que Jesús nominó en 1919. Eso es mentira, está diciéndolo acá, eso es mentira. El único esclavo fiel y discreto, dice Rutherford acá en 1921, fue el pastor Russell y nadie más. ¿Qué me tienen ustedes, señor Jehová, que me responder a esto? ¿Qué me tienen que decir? A ver, señor Rolf Fernández, y le digo a Jehová que me escucha. Porque la Basori será viejito, pero tiene su cerebrito y su librito. Las canas que ven ustedes acá, y las arrugas, es porque las arrugas son como un libro que está escrito con todo lo que ha estudiado y visto uno. Uno está viejo para que le cuenten cuentos chinos. Se lo pueden contar a los jóvenes tarugos, testigos de Jehová, que no saben nada de la historia de la Watchtower. Inclusive a viejos como yo, testigos de Jehová, que también no reflexionan y no se van a investigar. ¿Cómo se puede explicar que el señor Rutherford sale de su tumba y habla y dice: mentira, la inspección de Jesús 1914 hasta 1919 en que me escogió a mí y a mis directores como el fiel y secreto es mentira? Lo está diciendo, es mentira. Lo dice 3 años después de 1919, en 1921, por medio de publicar y dejar estampado acá su voz, diciendo: sin duda alguna, está en el párrafo 420 de la página 239 en inglés, dice: sin duda alguna, dice, si empieza así, without any doubt, el pastor Russell ocupó esa posición del esclavo fiel y prudente, escogido por Jesús para dar alimento a su debido tiempo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿para qué haría Jesús pues una inspección en 1914 para coger un esclavo fiel y discreto? Si cuando Jesús hace la inspección en 1914 está el juez, el pastor Russell vivito y coleando, ¿no? Vivito y coleando. Cuando Jesús hace la inspección en 1914 se encuentra con el pastor Russell en la tierra, pues, hace la inspección, le saluda: hola Charles, ¿cómo estás? Entonces Charles Russell le dice: ¿cómo está maestro Jesucristo? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, ¿a qué se debe su visita al templo espiritual? No, que vengo a escoger el esclavo fiel y discreto. ¿Cómo? Por Dios, ¿pero por qué? Si yo soy esclavo fiel y discreto que tú me estás dirigiendo desde 1879, ¿para qué vienes a escoger tu esclavo? Si yo soy el único esclavo fiel y discreto que tú has escogido, y esa profecía se cumple una sola vez. No tienes segundo cumplimiento, tercer cumplimiento, cuarto cumplimiento, porque la UAS ha abolido todos los cumplimientos futuros, ya no existe eso. Sería manipular esa escritura. La profecía se cumple una vez, y se cumplió cuando escogió Jesús al pastor Russell, y eso lo confirma el señor Rutherford mismo, en 1921, que él fue el único esclavo fiel y discreto. Si eso es así, entonces mi testigo de Jehová piense: ¿para qué haría Jesús una inspección en 1914 para coger un esclavo fiel y discreto si ya existía el esclavo fiel y discreto? Porque en 1914 estaba vivo el pastor Russell, estaba en la Watchtower. Él murió en 1916, no se olviden, en el mes de octubre, terminando el año. Y en 1914, cuando dice la Watchtower que vino a hacer una inspección Jesús, un espiritual para coger su esclavo, estoy seguro que Jesús, si le dijo eso al pastor Russell, el pastor Russell se habría sentido muy ofendido. Le hubiera dicho: Señor Jesús, ¿por qué dices eso que vienes a coger un esclavo? ¿Acaso me has expulsado? ¿Me estás degradando? ¿Me estás quitando esa posición que tú me diste hace 40 años atrás, en 1878? ¿Me estás quitando esa posición? ¿Se lo vas a dar a otro? Le hubiera preguntado, ¿no? Porque si va a hacer una inspección, tiene que irse a buscar al jefe. Y estaba vivo el presidente de la Watchtower, que era el pastor Russell. Entonces el pastor Russell le hubiera dicho a Jesús: Señor Jesucristo, ¿para qué vienes a inspeccionar? ¿Qué ha pasado? No, que vengo a coger el esclavo fiel y discreto. Y voy a inspeccionar quién puede ser mi esclavo. Pero si yo soy el esclavo fiel y discreto que tú me has escogido, Señor Jesucristo, ¿cómo? ¿Por qué vas a coger otro? ¿Estás descontento conmigo? ¿Me has expulsado por mis doctrinas falsas? ¿Es algo hecho malo? Le hubiera dicho. ¿No es cierto? Porque se usa la cabeza, pues uno no es baboso. El pastor Russell murió en 1916. Y si la inspección empezó en 1914, lo primero que hubiera hecho el Jesucristo es dirigirse al presidente de la Watchtower para hablar con él, ¿no? Diciendo que voy a hacer una inspección. Y Jesús le ha dicho: ¿y para qué quieres hacer la inspección? Para nominar a mi esclavo fiel y discreto. Pero Señor Jesús, ¿no te acuerdas? Te falla la memoria. Ya me cogiste a mí en 1878 para que me saliera del grupo de Barbour para formar la revista Telae de Sion.
y así publicar en las columnas de la Atalaya el alimento espiritual que tú me has estado dando ya desde hace 40 años atrás, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, y que las demás religiones no podían hacerlo porque no tenían la guía de Jesucristo. Eso es pensar. El muerto habla desde la tumba. Rutherford está hablando desde la tumba, y su voz se oye en este libro, cuando desmiente la Watchtower diciendo, mentira, no hubo ninguna inspección 14 porque yo no me enteré de eso, ni menos que duró hasta 1919 para que me escogiera a mí y a mis directores salidos de prisión como el cofre secreto. Eso es mentira. De lo contrario, yo lo hubiera dicho acá ya hace rato, en 1921. He sido inspeccionado por Jesús, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha nominado como su esclavo fiel y secreto los más capacitados. Pero eso no dijo, lamentablemente no dijo. No ratificó en el pasado, no ratificó lo que la Watchtower enseña ahora, que Jesús hizo una inspección de 1914 hasta 1919 y que escogió a su esclavo fiel y secreto en 1919. No ratifica eso, lamentablemente. El que estuvo vivo en esos años dice, nunca me enteré que me escogieron a mí como esclavo fiel y secreto junto con los más capacitados, y menos aún que Jesús estuviera haciendo una inspección a su templo espiritual, porque nunca lo vi en esos años que yo estaba en la Watchtower. Lo hubiera dicho pues el pastor, lo está diciendo acá, sin decirlo lo está diciendo, al decir que el único esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell. Entonces está desmintiendo a la Watchtower de ahora, que afirma una mentira. De lo contrario, si hubiera sido eso cierto que dice la Watchtower en la talla del 15 de julio de 2013, que Jesús empezó una inspección en el año 1914 y duró hasta 1919 y escogió al esclavo fiel y secreto, en 1921 el señor Rutherford lo hubiera contado acá y lo hubiera declarado como una gran noticia, diciendo que en 1914 Jesús inspeccionó a su esclavo y que en 1919, después de un periodo de 4 años de inspección, en 1919 lo escogió a él y a sus directores, los más capacitados como el esclavo fiel y secreto. Lo hubiera dicho acá en 1921, pero nos encontramos con la gran sorpresa que el señor Rutherford le está diciendo a la Watchtower de ahora, mentira, a mí nunca me escogieron como el esclavo fiel y secreto, nunca, ni a mí ni a mis asociados, hermanos estudiantes de la Biblia, los más capacitados, nunca hemos sabido de eso, ni yo, ni mis hermanos que estuvieron presos, ni los más capacitados. Nadie ha hablado que ha sido escogido por Jesús como esclavo fiel y secreto. Nadie se enteró de eso. Ese esclavo supuestamente nominado en 1909 nunca se enteró de esa nominación. Y menos que alguien declarara, o existe una revista, Atalaya o Despertar del año 1914, que hablara de una inspección 1914, porque hubiera sido una gran noticia, ¿no es cierto? Si realmente existió una inspección, piensen con la cabeza, si hubiera existido una inspección en el año 1914, ya estaría publicado eso en las Atalayas de 1914, 1915, contando la historia de la inspección de Jesús y que escogió a su esclavo. No aparece nada de eso, nada, no hay en los anales, en las crónicas de las revistas, en la crónica de la historia de la Watchtower no existe nada que se mencione en el 14, una inspección que duró hasta el 19 y que se cogió un esclavo fiel y secreto. Nada. Esa historia, ese cuento chino salió en la talla del 15 de julio de 2013, que fue un invento, pero cuando nosotros escuchamos la voz de los muertos, en especial del juez Rutherford, que era el principal esclavo fiel y secreto supuestamente nominado en 1919, no dice nada que Jesús los nominó a él. En 1921 de este libro no menciona nada que 3 años atrás fue nominado por Jesucristo cuando hizo su elección. ¿Y saben por qué no lo menciona? Porque es una falsedad, es una mentira. La selección de esclavos es un mito, porque el señor Rutherford habla de la tumba y dice, falso, no hubo ninguna inspección ni una nominación de esclavo fiel y secreto en 1919, porque yo estoy diciendo en 1921 que sin duda alguna el único esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell. Eso se llama pensar con la cabeza. Eso no es odio, no es maldad, no son medias verdades, porque yo hablo mostrando las pruebas y les acabo de mostrar el libro y los llevo a que ustedes hagan conclusiones trayéndole al presente la historia, que es lo que decía la Watchtower en sus libros antiguos con respecto a quién era esclavo fiel y secreto. Entonces resulta, pues, como siempre he dicho, que la selección de esclavos es un mito, es un invento de la Watchtower, porque esta organización enseña cuentos de hadas, fábulas, cuentos chinos, para engañar a sus miembros. Pero la Watchtower no puede deshacerse de su libro del pasado, y la voz del señor Rutherford habla desde la tumba,
con este libro, diciendo en 1921 que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. ¿Cómo? Si él había sido nominado en 1914 junto con sus compañeros que fueron a prisión porque le pidieron perdón a Dios de sus pecados, y Jesús, ya purificados ellos, el juez Rutherford y sus compañeros presos, fueron nombrados como el esclavo fiel y discreto. Esa historia que cuenta la Watchtower lo desmiente pues el señor Rutherford en este libro, porque él habla de la tumba y dice mentira. El único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, y eso es lo que está diciendo. No hubo nunca una expresión en 1914 y que duró hasta 1919 y que llevó a Jesús a nominar a su esclavo en ese año. De lo contrario, yo ya lo hubiera sabido y lo hubiera publicado, diría el señor Rutherford, si estuviera vivo. Él no tuvo ni idea, ni se había enterado que Jesús lo había nominado a él como esclavo fiel y discreto junto con los más capacitados. De lo contrario, lo hubiera dicho en este libro. Sin embargo, dice otra cosa diferente, que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Y con esa profecía de Mateo 24, 45 y 42 se cumple una vez, solamente el pastor Russell tuvo el privilegio de ser esclavo fiel y discreto. No hay sucesión apostólica de esclavos. El esclavo, esa posición de esclavo la ocupó el pastor Russell y nadie más. Y nadie más puede ser esclavo fiel y discreto más que él. Así de simple. Espero pues que los hijos de Jehová, que solamente saben hacer esto, poner el dedo para abajo, y no explican por qué ponen el dedo para abajo. Yo les sugeriría, si se van a poner el dedo para abajo, también comenten qué consiste su desacuerdo, su desencanto o su discrepancia de lo que estoy diciendo ahora. Quiero escucharlos, que usen el cerebrito. Quiero escuchar gente inteligente, no asnos que rebuznen en YouTube para hablar de imbecilidades. Claro, mis compañeros como Luz, Gladiator, Puyón, Alex Aile, Gustavo Adolfo, Rosa, Ana María, Luz, Julia Martínez, y puedo seguir enumerando a todos mis amigos que siempre comentan, Juan Carlos, etcétera. Ellos ya entienden lo que esto significa y lo que yo estoy explicando y cuál es la objeción, porque ellos son inteligentes. El editor la captó al tiro, Luz también, Alex Allen ni hablar, Gladiator también. Este video está dirigido a ustedes, te dice va. No mis compañeros foro, porque ya conocen el tema y esto lo han captado así. Yo quisiera decirle al señor Rod Fernández, si me está escuchando, que se ha desaparecido, que por favor comente este video. ¿Cómo es verdad que Jesús hizo una versión en 1914 y escogió un esclavo en 1919? Si el señor Rutherford le está diciendo mentira, el único esclavo fiel fue el pastor Russell, 3 años después de 1919. Piénselo. Gracias, queridos amigos, como siempre, un abrazo a todos ustedes.